inspirar a los seres humanos a realizar actos realmente asombrosos, pero también impactantes. Quizás no hay nada más horrible, en el sentido de espantoso, pero también impresionante, que el sacrificio humano. Y de todos los sacrificios humanos, ninguno es más espantoso ni singularmente terrible que el sacrificio infantil. En la imaginación del mundo occidental, ese acto tan horrible de devoción se asocia con la deidad demoníaca Moloch, frecuentemente representada en el arte como una bestia de bronce con brazos extendidos hacia el fuego para recibir a un bebé indefenso. La imagen de Moloch ha inspirado horror. Pero ¿quién era esta deidad demoníaca? ¿Existió alguna vez un dios tan aterrador en el mundo antiguo? Y si no, ¿qué sabemos acerca del sacrificio de niños en el antiguo Israel? Yahvé, el dios israelita, ordenó el sacrificio de niños. ¿Y cómo terminó este acto extremo de devoción religiosa, eventualmente detestado por los últimos editores de la Biblia? Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. La imagen de Moloch, o Molach, ha sido terrible en diversas tradiciones y se describe a menudo como un monstruo cuyas manos incineran a los niños. Sin embargo, ¿realmente existió una deidad conocida como Moloch a la que se sacrificaban niños? Para responder a esta pregunta, consideremos la visión tradicional. Según esta postura, en el antiguo cercano, una deidad llamada Moloch, derivada de Melech, que significa rey en fenicio, a la que se le sacrificaban niños, tal vez mediante fuego, o al pasarlos por las llamas. Esta práctica se llevaba a cabo en un lugar conocido como Tofet, uno de los más infames en el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, que posteriormente se asoció con el infierno. Esta es la imagen que nos ha llegado, una imagen muy fuerte que viene de historias, arte y poemas muy antiguos como el del poeta inglés John Milton, que lo describe a Moloch como un rey horrible manchado con sangre de sacrificios humanos y lágrimas de padres. Esta idea de Moloch ha sido tan impactante que incluso se usa hoy en día en la teoría de juegos de las matemáticas para hablar de situaciones donde todos pierden aunque vean el peligro venir, como si un monstruo llamado Moloch los guiara al desastre. La imagen de Moloch toca nuestros temores más profundos.
perder a los inocentes, que se corrompa lo sagrado. Sabemos que las ideas muy fuertes, si mucha gente cree en ellas por mucho tiempo, pueden crear algo llamado egregor. Un egregor es como una energía o forma de pensamiento colectivo que puede tener su propia fuerza. La imagen de Moloch es, sin duda, un egregor muy antiguo y poderoso. También nos recuerda a los dioses devoradores que aparecen en muchas culturas, esos seres que piden sacrificios muy grandes. En la magia y en la religión, los nombres son muy importantes. Nombrar algo es como definirlo o tener cierto poder sobre ello. Y algo que ha pasado mucho en la historia es la demonización. Cuando una religión o cultura nueva llega, a veces toma a los dioses antiguos de la cultura anterior y los convierte en demonios, en seres malos. ¿Pudo haber pasado esto con Moloch? ¿Fue siempre el monstruo que nos cuentan? ¿O hay otra historia detrás, una historia que quizás se cambió a propósito? En algunos libros de magia antiguos, grimorios, o en ideas ocultistas más modernas, a Moloch a veces se le relaciona con la Qliphoth, las sombras del árbol de la vida de la Cábala, o con fuerzas de castigo y sacrificio. Pero muchas de estas ideas vienen más de la imagen que dio Milton que de un estudio serio de las fuentes más antiguas. Para la brujería, la pregunta no es tanto si debemos trabajar con un Moloch demonio, sino si podemos entender qué energía o idea había originalmente detrás de ese nombre y si eso nos puede servir de algo hoy, de forma ética. Pero aquí, como buscadores de la verdad, tenemos que parar y preguntar, ¿fue Moloch de verdad este dios específico, este demonio con sed de sangre? O quizás hemos estado entendiendo mal algo muy importante. Pudo ser que Moloch, algo diferente a un ser, un dios o un demonio. Este viaje nos llevará desde las tierras antiguas de Canaán hasta la ciudad de Cartago en África. Desde los textos de la Biblia hasta lo que encuentran los arqueólogos. Vamos a separar lo que es propaganda de lo que pudo ser real, buscando la verdad, como es costumbre en nuestro canal, aunque sea difícil de aceptar, porque solo viendo toda la historia, lo bueno y lo malo, podemos entender de verdad. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir puede cambiar lo que pensaban. Vamos a entrar en uno de los misterios más oscuros de la antigüedad. Acompáñenme. ¿Quién se cree que es Moloch? Comencemos nuestro viaje desvelando la imagen más común de Moloch, esa que probablemente todos ustedes tienen en mente. Es vital entender esta primera visión, la más extendida, porque es la base sobre la que se han construido muchos miedos y malentendidos. Cierren los ojos por un instante e imaginen. Una gigantesca estatua de metal, casi siempre descrita como de bronce. Su interior es un horno, un fuego intenso que la calienta hasta el rojo vivo. Sus brazos están extendidos esperando. Y la historia más terrible, la que nos hiela la sangre, cuenta que en esos brazos ardientes se depositaban niños como ofrenda. Para que nadie escuchara los lamentos, se dice que el aire se llenaba con el estruendo de tambores y flautas. Esta es la estampa clásica de Moloch, un monstruo devorador de la inocencia. Esta imagen de un Moloch devorador no apareció de la nada. Ya en el siglo I a.C., un historiador griego llamado Diodoro Sículo nos cuenta algo escalofriante. En su libro Biblioteca Histórica, libro 20, capítulo 14, para quienes deseen buscar la fuente, describe cómo la gente de Cartago, una antigua y poderosa ciudad en lo que hoy es Túnez, al parecer tenía una enorme estatua de bronce de su dios Cronos,
que los griegos de entonces identificaban con la deidad local Baal-Hamon. Esta estatua, dice Diodoro, tenía los brazos extendidos y, en ellos, se colocaban niños que luego caían a un foso ardiente. Si bien los historiadores de hoy discuten si estas historias eran totalmente literales o quizás exageraciones de sus enemigos, lo cierto es que sembraron la semilla del terrorífico Moloch que muchos conocen. Esta idea del Moloch monstruoso se hizo aún más fuerte y se esparció gracias a la literatura, siglos después. Uno de los culpables de fijar esta imagen en nuestra cultura fue el poeta inglés John Milton, en su famosa obra El Paraíso Perdido, publicada por primera vez en 1677, un libro que ha influido enormemente en cómo imaginamos el infierno y sus habitantes. Moloch es uno de los demonios principales descrito como un rey hórrido manchado con sangre de sacrificios humanos y lágrimas de padres. Milton incluso detalla cómo el sonido de los tambores ahogaba los gritos de los niños que eran pasados por el fuego hacia su ídolo cruel. Estas palabras tan vívidas tuvieron un eco tremendo. Casi 200 años después, en 1862, el escritor francés Gustave Flaubert publicó su novela Salammbô. Esta historia, ambientada en la antigua Cartago, incluye escenas muy gráficas de sacrificios de niños a Moloch. Aunque Salammbô es una novela, una obra de ficción, Flaubert investigó las fuentes antiguas y su narración tuvo tal fuerza que grabó aún más esa imagen de Moloch en la mente popular. Es un buen ejemplo de cómo las historias, incluso las inventadas o dramatizadas, pueden llegar a definir nuestra percepción de figuras del pasado. Pero lo realmente sorprendente es que esta figura de Moloch, el devorador, ha llegado mucho más lejos que los libros de historia o los poemas épicos. Ha saltado a campos totalmente inesperados como la teoría de juegos moderna. ¿Qué es la teoría de juegos? Es una rama de las matemáticas y la economía que estudia cómo y por qué la gente toma decisiones cuando interactúa con otros. En este campo, el término Moloch se usa para describir un tipo de problema muy específico. Imaginen una situación donde varias personas, cada una haciendo lo que parece mejor para sí misma, terminan creando un resultado terrible para todo el grupo. Es como si una fuerza invisible y maligna, un Moloch, los estuviera llevando a todos a un desastre, aunque nadie individualmente quiera eso. El ensayista Scott Alexander, en un escrito muy conocido llamado Meditations on Moloch, ayudó a difundir este uso, inspirándose en un poema de Allen Ginsberg titulado Howl, donde Moloch simboliza las fuerzas destructivas de la sociedad moderna. Así, una antigua figura demoníaca se usa hoy para hablar de problemas actuales como la contaminación ambiental o las crisis económicas, donde las acciones individuales pueden tener consecuencias negativas para todos. Y como una nota curiosa sobre cómo estas ideas perduran y se transforman, en ciertos círculos de teorías conspirativas de hoy en día, se sigue hablando de Moloch, a veces representado como un gran búho, por ciertas confusiones o interpretaciones de símbolos, como una entidad a la que ciertas élites poderosas rinden culto, aunque esto se aleja mucho de la investigación histórica seria. Nos muestra cuán potente puede ser la imagen de un ser que exige sacrificios terribles. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor,
Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Así que esta imagen de Moloch como el demonio de fuego, el monstruo que devora niños, aunque como veremos, es una visión muy simplificada y a menudo distorsionada de la historia, ha sido un ancla muy poderosa para nuestros miedos más básicos. El miedo al costo del poder, a la naturaleza del mal y a la idea del sacrificio extremo. Es una imagen que necesitamos entender, no para creerla ciegamente, sino para reconocer cuánta influencia ha tenido. Y una vez que la entendemos, podemos empezar a ir más allá, armados con un conocimiento más profundo que es mucho más complejo y, para nosotros como brujos, infinitamente más útil y revelador. ¿Quién o qué fue Moloch o Molech realmente? Primero viajemos al origen de la palabra. Moloch, o más exactamente Molech, así se escribe en hebreo, Molech, viene de una raíz de 3 letras muy común en las lenguas antiguas del Medio Oriente, M-L-K. En hebreo en fenicio, la lengua de un antiguo pueblo de grandes navegantes y comerciantes, y en otras lenguas de esa zona, estas 3 letras juntas significan, sin lugar a dudas, rey. Por esto, la idea más simple y directa que surgió fue: Moloch es un dios y su nombre significa rey. Parece bastante lógico, ¿verdad? Si la palabra significa rey y aparece en textos religiosos, debe ser un dios que era rey. Pero el lenguaje es como un río con muchas corrientes subterráneas. A veces una palabra puede tener más de un sentido o usarse de formas diferentes. ¿Qué pasaría si esa raíz MLK, aunque signifique rey, no se estuviera usando para nombrar a un dios específico, sino para describir el tipo de ofrenda que se hacía o para referirse de forma general al ser al que se dirigía un rito? Piensen en esto. Podría ser una ofrenda real, es decir, una ofrenda muy valiosa, digna de un rey. O podría ser una ofrenda hecha al rey, donde rey podría ser un título que se le daba a diferentes dioses locales, o incluso en algunos momentos de la historia antigua de Israel, al propio Yahvé. Aquí es donde el trabajo de investigadores como Otto Eisfeld se vuelve tan importante. En 1935, este erudito alemán, en un libro que ya mencioné, Moloch als Opferbegriff im Punischen und Hebräischen und das Ende des Gottes Moloch, que se traduce como Molech como concepto de ofrenda en el púnico y el hebreo, y el fin del dios Moloch, propuso una idea muy novedosa para su época. Eisfeld sugirió que Molech no era necesariamente el nombre de un dios, sino una palabra técnica para un tipo especial de sacrificio, sobre todo un sacrificio que se quemaba, una ofrenda hecha para cumplir una promesa.
Esto quiere decir que cuando la Biblia habla de, por ejemplo, hacer pasar a los hijos por el fuego para Molec, quizás no se refería a para el dios llamado Moloch, sino como una ofrenda de tipo Molec. Este pequeño cambio en cómo entendemos la palabra lo cambia todo. Para entenderlo mejor, imaginemos que viajamos al norte de África, a la antigua y poderosa ciudad de Cartago. Los cartagineses eran descendientes de los fenicios y compartían con ellos muchas costumbres y creencias. En las ruinas de Cartago y otras ciudades de la zona, los arqueólogos han desenterrado miles de lápidas de piedra con inscripciones. Estas lápidas se hallaron en lugares sagrados que hoy llamamos Tofet, una palabra bíblica cuyo significado exacto aún se debate. Junto a estas lápidas, a menudo hay urnas con los restos quemados de niños muy pequeños y también de animales, sobre todo corderos. Lo más interesante es lo que dicen esas inscripciones. Muchas usan la palabra MLK en el idioma púnico, el idioma fenicio que se hablaba en Cartago. Esta palabra MLK se pronunciaba algo así como mulk o molk, y en estas inscripciones la palabra parece significar claramente voto, promesa o regalo ofrecido para cumplir una promesa. Por ejemplo, una inscripción típica podría decir algo como a la señora Tanit, rostro de Baal, y al señor Baal Hamon. Esto es lo que en nombre de la persona ha prometido, porque ellos escucharon su voz y lo bendijeron. A veces incluso se aclara qué tipo de ofrenda era. Encontramos frases como MLKMR, que significa mulk de un cordero. Esto nos sugiere con mucha fuerza que MLK era el nombre que se le daba a la ofrenda que se había prometido, y no necesariamente el nombre del dios al que se le ofrecía. Los dioses más importantes en Cartago, a los que se les dedicaban estas ofrendas mulk, eran Baal Hamon y la diosa Tanit. Si quieren saber más, los estudios de arqueólogos como Lawrence E. Stager o historiadoras como Hélène Benichou-Safar sobre el Tofet de Cartago son muy reveladores. Un dato curioso: en las capas más antiguas de estos Tofets de Cartago hay muchos más restos de animales como corderos que de niños. Solo en épocas más tardías de la historia de Cartago, justo antes de que fuera destruida por los romanos en el año 146 a.C., parece que aumenta la cantidad de restos de niños. Pero incluso esto es un tema muy debatido entre los expertos. No todos están de acuerdo en que todos esos restos de niños sean de sacrificios. Algunos piensan que el Tofet podría haber sido también un cementerio especial para niños que morían por causas naturales. De todas formas, la conexión de la palabra MLK con un tipo de ofrenda que se hacía para cumplir una promesa es una pista muy importante. Pero hay más cosas que nos hacen dudar de que Moloch fuera un dios con un nombre propio. Como les dije antes, en las antiguas escrituras de Mesopotamia, la región de los sumerios, babilonios, etc., cuando se escribía el nombre de un dios o diosa, se solía poner un signo especial delante. Este signo, llamado determinativo divino, los sumerios lo llamaban Dingir, y se parecía a una estrella. Era como una etiqueta que decía: atención, lo que sigue es el nombre de un dios. Era como un emoticón antes del nombre. Si Moloch hubiera sido un dios tan importante y conocido, esperaríamos encontrar este signo junto a su nombre en los textos antiguos de esa región, o en las listas de dioses. Pero cuando los expertos buscan el término MLK en esos textos, este signo divino no aparece de forma clara y constante. Sí hay referencias a un dios llamado Malik o Malku,
que a veces se relaciona con el mundo de los muertos y con el dios Nergal. Pero su conexión directa con el sacrificio de niños quemados en el fuego no está tan clara en esas fuentes de Mesopotamia. Volvamos ahora a la Biblia hebrea. Cuando la Biblia prohíbe el culto a Molec, la frase que se usa a menudo es la Molec KH. Esa la al principio es la palabra hebrea a o para, pero muchas veces también incluye el artículo el. Así que la Molec podría significar para el Molec. El doctor Justin Sledge, que ha estudiado mucho estos temas, señala que esto es un poco raro en hebreo si Molec fuera el nombre propio de un dios. Normalmente en hebreo no se usa el o la con nombres propios de dioses. No se diría para el Baal, sino para Baal. Esto se tiende bien. No se le llama a alguien el Juan, el Pedro, sino simplemente Pedro o Juan. Que aparezca él delante de Molec sugiere que Molec podría ser el nombre de una cosa o de un tipo de práctica como para el sacrificio Molec. Incluso hay una teoría que dice que la forma en que se pronuncia Molec en la Biblia hebrea, en el texto masorético, que es la versión estándar, fue cambiada a propósito por los antiguos escribas. Creen que tomaron las letras MLK y les pusieron las vocales de la palabra hebrea boshet, que significa vergüenza. ¿Por qué harían esto? Para mostrar que esa práctica era algo vergonzoso y terrible. Sabemos que hicieron esto con otros nombres como el del dios Baal, que a veces aparece en la Biblia como Boshet. Y un detalle más sobre el lenguaje. En la Septuaginta, que es la antigua traducción de la Biblia hebrea al griego, hecha muchos siglos antes de Cristo, la palabra hebrea Molec a veces no se traduce como el nombre de un dios, sino simplemente como rey, en griego archon, o reino, basileia. Por ejemplo, en un pasaje del libro de Levítico 25 donde el hebreo dice algo como prostituirse tras Molec, la Septuaginta lo traduce como prostituirse tras sus gobernantes. Esto nos hace pensar que quizás los antiguos traductores griegos no entendían Molec como un dios, sino como una referencia a reyes extranjeros o a sus costumbres. Por último, hay un pequeño problema con la lógica del sacrificio si intentamos conectar a Moloch con dioses del inframundo, el mundo de los muertos, como a veces se ha hecho con un dios llamado Malik, que se asociaba con el dios Nergal. Los sacrificios que la Biblia describe en relación con Molec son casi siempre sacrificios que se queman, ofrendas que pasan por el fuego. En la forma de ver el mundo de la gente del antiguo Medio Oriente, el humo de un sacrificio que se quema, en hebreo, una ofrenda olá, sube, va hacia el cielo, hacia los dioses que viven en el cielo. En cambio, las ofrendas para los dioses de la tierra o del inframundo se hacían de forma que bajaran. Se derramaba vino o aceite en la tierra, se hacían ofrendas en pozos, etc. Si Moloch fuera un dios del inframundo, un sacrificio que se quema y sube no sería la forma más lógica de que le llegara. Esto no lo descarta todo, pero añade otra dificultad si queremos identificar a Moloch con un dios del inframundo. Entonces, ¿qué panorama se nos presenta hasta ahora después de examinar estas pistas? La palabra MLK, aunque significa rey, también podría estar refiriéndose a un tipo de ofrenda real o a un voto solemne. Las inscripciones encontradas en Cartago apoyan de manera muy significativa la idea de MLK como un término técnico para un tipo de ofrenda votiva. La ausencia frecuente del determinativo divino en muchos contextos relevantes y las peculiaridades de la gramática hebrea cuando se usa el término Molec siembran serias dudas sobre si se trataba de un nombre propio de un dios
Incluso la antigua traducción griega de la Septuaginta a veces lo interpreta de manera diferente, no como un dios. Y finalmente, la naturaleza ascendente del sacrificio por fuego no encaja fácilmente con la idea de una deidad del inframundo. Pueden ver ahora como la imagen simple y aterradora del demonio Moloch, esa figura monolítica del mal, comienza a desmoronarse, a perder sus contornos definidos, cuando la examinamos con las herramientas críticas de la historia, la arqueología y la lingüística. Esto no significa en absoluto que no ocurrieran prácticas horribles o sacrificios extremos en la antigüedad, pero la identidad del supuesto Moloch se vuelve mucho más escurridiza, mucho más ambigua y compleja de lo que la tradición popular nos ha hecho creer. Lo que emerge de este análisis no es tanto un demonio con un nombre y una dirección fijos, sino quizás una práctica, un tipo de ritual extremo cuyo nombre pudo haber sido malinterpretado, deliberadamente distorsionado o transformado a lo largo de los siglos por diversas razones. Y esta constatación, hermanos y hermanas, nos lleva directamente, de manera ineludible, a la siguiente pregunta fundamental. Si Molech era un ritual, una práctica específica, ¿cómo era exactamente? ¿En qué consistía? ¿Y quiénes, en última instancia, lo practicaban? Estas son las cuestiones que comenzaremos a desvelar a continuación. ¿En qué consistía verdaderamente el ritual Molech? Habiendo cuestionado la identidad misma de Moloch y vislumbrado la posibilidad de que Molech se refiera no tanto a un dios específico, sino a un tipo de ritual, a una ofrenda de una naturaleza particular, la pregunta que ahora arde con intensidad en nuestros labios es inevitable. Si Molech era una práctica, ¿en qué consistía exactamente esta ceremonia? ¿Qué implicaba realmente ese escalofriante pasar por el fuego que mencionan las antiguas escrituras? La esencia del ritual Molech, tal como podemos comenzar a reconstruirla a partir de las descripciones fragmentarias en las fuentes bíblicas y comparándolas con los hallazgos arqueológicos de culturas vecinas, parece girar en torno a dos elementos fundamentales: el fuego como agente transformador y el concepto de una ofrenda votiva. Permítanme explicar qué es una ofrenda votiva, ya que es clave para entender esto. Se trata de un regalo, un sacrificio, que una persona hace a una deidad, no de forma espontánea, sino en cumplimiento de un voto o una promesa solemne. En hebreo, esta promesa se conoce como nedir. Imaginen esta situación. Una persona se enfrenta a una gran dificultad, a una crisis que la supera. Podría ser una enfermedad grave, una terrible hambruna que amenaza a su comunidad, la inminencia de una guerra devastadora o la profunda angustia de la infertilidad. En ese momento de desesperación o de intensa necesidad, esa persona hace una promesa formal y sagrada a su dios o diosa. Si tú, oh poder divino, me concedes esto que te ruego con toda mi alma, yo a cambio te ofreceré aquello que he prometido. Cuando la deidad, según la creencia del devoto, cumple su parte del trato y concede el favor solicitado, la persona queda entonces ineludiblemente obligada a cumplir la suya. El ritual Molech, según parece, representaba uno de los tipos más extremos, más solemnes y quizás más costosos de estas ofrendas votivas. La frase clave que encontramos repetidamente en la Biblia para describir esta práctica es hacer pasar a alguien o algo por el fuego. En hebreo, He'evir ba'eshat, He'evir ba'esh.
aunque algunos comentaristas a lo largo de la historia han sugerido que esta frase podría referirse a un ritual de purificación o de dedicación simbólica, donde el niño no moría, sino que solo era presentado ante el fuego. La gran mayoría de los eruditos modernos, así como el peso de la evidencia comparativa de otras culturas del antiguo cercano Oriente, apuntan de manera bastante concluyente a que esta frase implicaba la incineración completa de la ofrenda. Era en esencia un holocausto, una ofrenda que era totalmente consumida por las llamas, donde la víctima, ya fuera un animal seleccionado o en los casos más controvertidos y trágicos un ser humano, era entregada por completo a la deidad a través del poder devorador y transformador del fuego, para obtener una imagen más clara, aunque indirecta, de cómo podrían haber sido estos rituales. Debemos volver nuestra mirada hacia Cartago y esas estelas púnicas que ya hemos mencionado. Estas lápidas conmemorativas son nuestros testigos de piedra más directos, aunque provengan de una cultura diferente a la israelita, pero emparentada. Como recordarán, estas estelas conmemoraban la realización de ofrendas Molk. Muchas de ellas contienen inscripciones que especifican explícitamente que la ofrenda se hizo porque la deidad nombrada escuchó la voz del suplicante y lo bendijo. Esta fórmula confirma de manera fehaciente el carácter votivo del ritual. Se pide algo con fervor, se recibe la ayuda divina esperada, y consecuentemente se paga la promesa hecha. Las inscripciones cartaginesas a menudo mencionan a quién se dedicaba la ofrenda. Los dioses principales del panteón de Cartago eran Baal-Hamon, una poderosa deidad del cielo, la fertilidad y el clima, a menudo representado con cuernos de carnero, símbolo de poder y virilidad, y su consorte, la diosa Tanit, una deidad celestial igualmente poderosa, a veces asociada con la luna, la guerra y la protección de la ciudad. Es importante recalcar que es a estas deidades, Baal-Hamon y Tanit, a quienes se dirigen las ofrendas Mulk en las inscripciones cartaginesas, no a una deidad específica llamada Moloch. ¿Y qué se ofrecía exactamente en estos rituales Molk? Como ya hemos indicado, encontramos en las inscripciones referencias claras al MLK-MR, es decir, un mulk de cordero. Pero también se han encontrado referencias más ambiguas, como la posible lectura MLKDM, que algunos eruditos interpretan como mulk de un ser humano o mulk de sangre. La palabra hebrea para sangre es dam y para ser humano, Adam. Los restos óseos encontrados en las urnas cinerarias asociadas a estas estelas, que contienen huesos incinerados de niños, a menudo muy pequeños, incluso neonatos de pocos días, y también de animales jóvenes, sugieren que ambas cosas, animales y niños, eran ofrecidas en estos tofets. El debate académico, como les adelanté, se centra en la proporción de unos y otros y en la interpretación general del fenómeno. ¿Eran todos los niños encontrados allí sacrificados ritualmente? ¿O el tofet funcionaba también como un cementerio infantil donde algunos niños, quizás los primogénitos o los que morían prematuramente, eran enterrados con rituales especiales de consagración? Lo que resulta innegable, basándose en la combinación de la evidencia textual y arqueológica, es que se ofrecían niños por incineración en cumplimiento de votos en Cartago. El doctor Lawrence Stagger, un destacado arqueólogo que dirigió excavaciones extensas en el Tofet de Cartago, argumentó de manera convincente que la evidencia apunta a un sacrificio infantil real y sistemático en ciertos períodos.
Otros eruditos, como el italiano Sabatino Moscati o la francesa Hélène Benichou-Safar, han ofrecido interpretaciones más matizadas o han expresado un mayor escepticismo sobre la escala y la naturaleza uniforme del fenómeno a lo largo de los siglos de historia cartaginesa. Un detalle interesante que se observa en algunas estelas cartaginesas es que, a veces, las inscripciones incluyen la palabra BNN o BN, que significa hijo de o hija de, indicando la genealogía de la persona que realiza la ofrenda. Esto subraya el carácter personal y a menudo familiar del voto y del cumplimiento de la promesa. Incluso se ha encontrado alguna estela que, según ciertas interpretaciones, podría mencionar a un niño que fue sustituido por un cordero en el último momento, lo que podría indicar que la práctica de la sustitución animal, aunque quizás menos común o menos valorada para ciertos votos de gran importancia, no era completamente desconocida en el contexto púnico. Ahora bien, ¿dónde se realizaban estos rituales de fuego tan solemnes y a menudo tan siniestros? La Biblia hebrea menciona un lugar específico asociado con la práctica del Molec en las cercanías de la antigua Jerusalén, el Tophet. Este lugar estaba ubicado en el valle de Hinnom, en hebreo, Geya ben Hinnom, también conocido posteriormente como Gehenna, del que Jesús habla en su Evangelio para referirse al infierno. Este valle, situado al sur y al oeste de la antigua ciudad de Jerusalén, se convertiría con el tiempo, precisamente por su infame asociación con estos ritos de fuego y sacrificio, en la imagen prototípica del infierno, del lugar de castigo eterno, tanto en el judaísmo tardío como en el cristianismo. La palabra Tophet en sí misma es enigmática. Su etimología, el origen de la palabra, no es del todo clara. Algunos eruditos sugieren que podría derivar de una palabra en lengua aramea que significa hogar o lugar de quema, lo cual evidentemente encajaría muy bien con la naturaleza del ritual que allí se celebraba. Otros investigadores, siguiendo la idea de que los nombres de prácticas o deidades consideradas abominables eran alterados deliberadamente por los escribas bíblicos, proponen que la palabra Tophet podría estar relacionada con la palabra hebrea top, que significa tambor. Esto sugeriría que los tambores se utilizaban de manera prominente en estos rituales, quizás, como mencionan algunas fuentes tardías y la tradición popular, para ahogar los gritos de las víctimas. O, al igual que se ha propuesto para la palabra Molec, Tophet podría ser una vocalización despectiva, utilizando las vocales de la palabra hebrea boshet, que significa vergüenza, para marcar el lugar y la práctica como algo vergonzoso y condenable. Sea cual sea su origen exacto, el Tophet era, según la Biblia, el santuario al aire libre, el lugar consagrado, aunque de manera infame, donde estas ofrendas de fuego se llevaban a cabo. Aunque no se ha encontrado hasta la fecha una estructura monumental en el valle de Hinnom que pueda identificarse inequívocamente como el Tophet bíblico con la misma claridad y abundancia de evidencia con la que se han identificado los Tophets púnicos en el norte de África. La tradición bíblica es muy persistente y específica al ubicar esta práctica en ese valle cercano a Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el valle de Hinnom han revelado actividad cultural y numerosos enterramientos que datan de diversos períodos de la historia de Jerusalén, pero una conexión directa y masiva con el sacrificio infantil a la escala que se observa en Cartago sigue siendo por el momento elusiva para el contexto de Jerusalén.
Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la práctica del Molec en el reino de Judá pudo haber sido menos extendida, o quizás diferente en su manifestación y escala, en comparación con lo que ocurría en las colonias fenicias de Occidente. Lo que estamos comenzando a ver con mayor claridad es que el ritual Molec era una práctica de un compromiso extremo, una forma de devoción llevada al límite, donde se ofrecía lo más valioso que se poseía, a veces trágicamente vidas humanas inocentes, en un intento desesperado o en un acto de solemne gratitud por asegurar el favor divino y cambiar el curso del destino. La ofrenda era completamente consumida por el fuego, convirtiéndose en un símbolo de una entrega total e irrevocable a la deidad. Este ritual, con todas sus implicaciones y su siniestra ubicación en el Tophet, nos prepara inevitablemente para la siguiente pregunta, quizás la más incómoda y perturbadora de todas para muchos. ¿Participaron los antiguos israelitas, el pueblo del pacto con Yahvé, en este tipo de sacrificios? Y si efectivamente lo hicieron, ¿a quién en última instancia se los ofrecían? Estas son las profundidades que nos disponemos a explorar a continuación. Sacrificio infantil para Yahvé. Hemos desentrañado la naturaleza probable del ritual Molec como una ofrenda de fuego, un compromiso extremo con lo divino. Pero ahora, llegamos a un punto de inflexión en nuestra investigación, a una pregunta que resuena con una incomodidad particular y que a menudo se ha querido eludir o minimizar. ¿Es posible, nos atrevemos a preguntar, que los antiguos israelitas, el pueblo del pacto con Yahvé, también participaran en estas prácticas de sacrificio humano y no solo como una imitación de deidades extranjeras, como a menudo se nos ha contado la historia, sino quizás de alguna forma dentro de la órbita de su propio culto, en sus fases más tempranas o en momentos de crisis? La respuesta, les advierto, es compleja y para muchos puede resultar profundamente chocante y perturbadora. Lo primero que debemos comprender es que, si bien la figura de Moloch ha llegado a simbolizar el sacrificio infantil por excelencia, la práctica en sí misma, en diversas formas y con diferentes justificaciones, no parece haber estado confinada a un único culto a Moloch ni a un solo pueblo. La evidencia arqueológica y textual, aunque a menudo fragmentaria y sujeta a interpretación, sugiere que el sacrificio de seres humanos, y en particular de niños, fue un fenómeno que apareció, aunque quizás no de forma generalizada ni continua, en varias culturas del antiguo cercano Oriente y del Mediterráneo. Por ejemplo, además de la ya mencionada evidencia de los Tophets púnicos en Cartago y otros sitios fenicios de Occidente, hay indicios de prácticas sacrificiales que involucraban niños o adultos en contextos cananeos, moabitas e incluso en algunas narrativas griegas y romanas, aunque estas últimas a menudo se refieren a tiempos legendarios o a prácticas de bárbaros. El historiador Filón de Biblos, citando al antiguo autor fenicio Sanjuniatón, cuya existencia es debatida pero cuyas citas reflejan tradiciones fenicias, menciona que los fenicios en tiempos de gran calamidad sacrificaban a sus hijos más queridos. Referencia: Eusebio, Praeparatio Evangelica, libro primero, capítulo 10. La propia Biblia, como veremos, acusa a los pueblos vecinos de Israel de estas prácticas. Esto no significa que el sacrificio infantil fuera una norma diaria en ninguna de estas culturas.
Probablemente era un ritual extremo reservado para situaciones de crisis desesperada, como una hambruna, una peste, una derrota militar inminente, o para el cumplimiento de votos de extraordinaria importancia. Lo crucial aquí es entender que la idea de ofrecer lo más preciado, incluso una vida humana, a las deidades en momentos de extrema necesidad o para sellar un pacto sagrado, no era un concepto completamente ajeno al panorama religioso del mundo antiguo en el que Israel nació y se desarrolló. Pero comencemos nuestro análisis por la propia Torá, por los textos que se consideran fundacionales de la fe israelita. En el libro del Éxodo, específicamente en el capítulo 22, versículos 28b 29a, según la numeración de algunas versiones bíblicas, o 22, 29, 30 en otras, encontramos un mandato que, leído con los ojos y la sensibilidad de nuestra época, resulta verdaderamente escalofriante. El texto dice así, en palabras atribuidas a Yahvé: «Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estarán con su madre, y al 8º día me lo darás». Detengámonos a analizar esto con la seriedad que merece. El texto establece un claro paralelismo entre los primogénitos humanos y los primogénitos del ganado, y el mandato es directo, sin ambajes: «Me lo darás». ¿A quién se refiere ese me? A Yahvé, el Dios de Israel. ¿Cuándo debe hacerse esta entrega? Al 8º día de nacido. Es importante notar que esto no es una metáfora poética aislada o una hipérbole. Se encuentra dentro de una sección legal, una parte de la Biblia que es un código de leyes en sí, que rige la relación entre el pueblo y su Dios. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿implica este pasaje un sacrificio literal de niños primogénitos ofrecidos a Yahvé? A lo largo de la historia, muchos comentaristas, tanto antiguos como modernos, han intentado suavizar la crudeza de este mandato, sugiriendo que se refiere a una dedicación simbólica del niño al servicio del templo, o que fue una ley muy temprana que rápidamente fue sustituida por otras prácticas menos literales. Y es cierto, como veremos más adelante, que en la historia posterior de Israel surgieron mecanismos de redención o sustitución para los primogénitos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿y si en un período muy temprano, muy arcaico de la religión israelita, este mandato se entendía y se practicaba de una forma mucho más literal y terrible? El Dr. John D. Levenson, un eminente erudito bíblico de la Universidad de Harvard, en su influyente y provocador libro The Death and Resurrection of the Beloved Son, The Transformation of Child Sacrifice in Judaism and Christianity, argumenta precisamente que la evidencia textual, cuando se analiza sin prejuicios, sugiere que el sacrificio del primogénito fue una realidad en ciertos estratos y períodos del antiguo yavismo, antes de que esta práctica fuera posteriormente transformada, sublimada y finalmente repudiada por la corriente teológica dominante. Debemos considerar el contexto cultural del antiguo cercano Oriente. La idea de ofrecer las primicias, los primeros y mejores frutos de la cosecha, el primer cordero nacido en el rebaño y, por extensión, el primer hijo varón, a la deidad para asegurar la fertilidad continua, la prosperidad de la comunidad y la protección divina, era una lógica sacrificial común y extendida. ¿Por qué entonces el primogénito humano habría sido una excepción absoluta en todas las fases del desarrollo de una religión que nació y creció en ese mismo entorno cultural? Un dato que nos ayuda a contextualizar, aunque no a justificar,
es la altísima tasa de mortalidad infantil que existía en la Edad del Hierro, que se estima podría haber rondado el 50%. Las mujeres, si sobrevivían a los peligros del parto, tenían muchos más hijos que en la actualidad. En un contexto tan precario, aunque nos resulte horrible desde nuestra perspectiva moderna, la idea de entregar ritualmente el primer hijo a la deidad para asegurar la salud y la supervivencia de los hijos futuros, o para garantizar la bendición divina sobre la familia y la comunidad en su conjunto, podría haber tenido una lógica interna para algunas personas, por muy sombría y desesperada que nos parezca hoy. Es, en última instancia, la lógica del dar para recibir, del intercambio con lo divino llevada a su extremo más costoso. Si el mandato del libro del Éxodo resulta ambiguo o susceptible de interpretaciones diversas para algunos, la historia de Jefté y su hija, que encontramos en el libro de los Jueces capítulo 11, es mucho más explícita y profundamente perturbadora en sus implicaciones. Jefté, un líder militar israelita, se encuentra en un momento de gran tensión, a punto de enfrentarse a los amonitas en una batalla crucial de la que depende el futuro de su pueblo. En su angustia y buscando asegurar el favor divino, Jefté hace un voto solemne a Yahvé. Si en verdad entregas a los hijos de Amón en mis manos, entonces sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, ese será de Yahvé, y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:30-31. La historia nos cuenta que Yahvé le concede la victoria a Jefté, y al regresar triunfante a su casa, ¿quién es la primera persona que sale a recibirlo con panderos y danzas de alegría? Su única hija, su bien más preciado. La narración es desgarradora en su dramatismo. Jefté, al verla, rasga sus vestiduras en señal de desesperación, pero irrevocablemente atado por el voto que ha hecho a Yahvé. Su hija, mostrando una entereza admirable, le pide un respiro de 2 meses para ir a los montes con sus compañeras a llorar su virginidad, el hecho de que morirá sin haberse casado ni tenido hijos. Y luego el texto bíblico concluye de manera lacónica y terrible. Pasados los 2 meses volvió a su padre, y él hizo con ella conforme al voto que había hecho. Jueces 11:39. Aunque algunos comentaristas, en un intento por mitigar el horror de esta historia, han intentado argumentar que la frase hizo con ella conforme al voto podría significar que la dedicó a un servicio perpetuo en el santuario como una especie de monja. La frase anterior y explícita de Jefté, lo ofreceré en holocausto, en hebreo, olá, olá, que es la palabra técnica estándar en la Biblia para el sacrificio. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Totalmente quemado, no deja mucho lugar a dudas para la mayoría de los intérpretes y eruditos. Esta es, en su lectura más directa y probable, la historia de un sacrificio humano, específicamente el de una hija, ofrecido a Yahvé, el Dios de Israel, en cumplimiento de un voto hecho en un momento de crisis. No se ofrece a Baal, no se ofrece a Moloch como entidad extranjera, sino a Yahvé. Esta narrativa, aunque pueda contener elementos folclóricos o legendarios,
refleja la tremenda seriedad con la que se tomaban los votos hechos a la deidad en el antiguo Israel, y la posibilidad real, por espantosa que sea, de que estos votos pudieran implicar un sacrificio humano. La propia Biblia también nos relata que incluso reyes de Judá, el reino del sur donde se encontraba Jerusalén y el templo, participaron en la práctica de hacer pasar a sus hijos por el fuego. El rey Acaz, quien reinó en el siglo VIII antes de Cristo, es condenado en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 3, porque entre otras cosas, incluso hizo pasar a su hijo por el fuego según las prácticas abominables de las naciones que Yahvé había arrojado de delante de los hijos de Israel. Unas generaciones más tarde el rey Manasés, quien reinó durante gran parte del siglo VII antes de Cristo, es acusado en el mismo libro, Segunda Reyes, capítulo 21, versículo 6, de cometer pecados aún mayores que los de sus predecesores, incluyendo, una vez más, hacer pasar a su hijo por el fuego. Es cierto, y debemos señalarlo, que estos pasajes bíblicos presentan estas acciones rituales como abominables y como una imitación equivocada de las prácticas de las naciones extranjeras paganas. Esta es claramente la perspectiva de los editores y redactores posteriores de estos libros bíblicos, quienes ya estaban imbuidos de un espíritu de reforma religiosa y de condena tajante de estas prácticas. Sin embargo, el hecho mismo de que estas acciones se registren y se condenen con tanta vehemencia implica que sucedieron. Y la pregunta que surge inevitablemente de esto es, si estos reyes, que nominalmente eran adoradores de Yahvé y que gobernaban sobre el pueblo de Yahvé, realizaron estos ritos, ¿a quién se los ofrecían realmente? Estaban ofreciéndolos a deidades cananeas como parte de un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de diferentes creencias y prácticas religiosas, como sugiere y condena la Biblia. ¿O existía alguna forma en que estos actos sacrificiales extremos pudieran haber sido, en su momento y por sus perpetradores, como ofrendas desesperadas o particularmente potentes al Dios Yahvé, aunque luego fueran repudiadas y condenadas por las corrientes teológicas posteriores? Un detalle intrigante que encontramos en los textos proféticos es que el profeta Isaías, quien fue contemporáneo del rey Acaz, en un oráculo de juicio divino contra el imperio asirio, Isaías capítulo 30, versículo 33, describe cómo el Tofet, el lugar de quema sacrificial, ya está preparado por Yahvé para el rey de Asiria, con una pira profunda y ancha, y añade que el soplo de Yahvé, como torrente de azufre, lo enciende. En esta imagen profética, es Yahvé mismo quien parece estar utilizando el Tofet y el fuego para ejecutar un acto de juicio destructivo contra sus enemigos. Esto sugiere que el concepto del Tofet como un lugar de quema sacrificial no era ajeno al culto yahvista, aunque en este caso la víctima designada sea el enemigo del pueblo de Israel. El profeta Miqueas, quien también desarrolló su ministerio en el siglo VIII a.C., en un pasaje muy famoso y a menudo citado, Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, plantea una serie de preguntas retóricas que reflejan una profunda crisis de conciencia sobre qué es lo que Yahvé realmente desea de su pueblo. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? La respuesta que da el profeta, y que se ha convertido en un pilar de la ética profética, es que Yahvé desea solamente hacer justicia
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero la pregunta misma, ¿daré mi primogénito por mi rebelión?, es profundamente significativa. Implica que la idea de ofrecer al hijo primogénito como el sacrificio expiatorio supremo, como la ofrenda más costosa y por lo tanto potencialmente la más eficaz para obtener el perdón de pecados graves o para aplacar la ira divina, era al menos concebible y estaba presente en la mente de un profeta israelita, aunque fuera para rechazarla en favor de una ética superior basada en la justicia y la misericordia. No se pregunta por algo que fuera totalmente impensable o completamente ajeno a su cultura y a las prácticas religiosas de su tiempo. La evidencia, aunque a menudo se encuentre velada por la propia condena bíblica posterior o por intentos de suavizarla, sugiere de manera insistente que el sacrificio de niños, en diversas formas y contextos, ya sea como una ofrenda del primogénito, como el cumplimiento de un voto hecho en un momento de crisis, o como un ritual extremo en situaciones desesperadas, no fue una práctica completamente ajena al antiguo Israel en ciertos periodos de su historia. Estas no son afirmaciones que se hagan a la ligera o con ánimo de escandalizar, sino conclusiones a las que muchos eruditos bíblicos serios y respetados han llegado tras un análisis cuidadoso y exhaustivo de los textos bíblicos y del contexto cultural del antiguo cercano Oriente. Y esta constatación, por difícil que sea de aceptar, nos obliga a plantearnos preguntas igualmente difíciles. Si estas prácticas existieron dentro del yavismo, ¿cómo y por qué fueron finalmente erradicadas o transformadas? ¿Y cómo se limpió la memoria de Yahvé de estas asociaciones tan problemáticas, hasta llegar a la imagen de un Dios que aborrece tales sacrificios? Estas son las cuestiones que nos esperan en el siguiente tramo de nuestro viaje. Eliminando la práctica. Hemos caminado por senderos oscuros y hemos contemplado la evidencia, por perturbadora que sea, de que prácticas como el sacrificio infantil existieron en el antiguo Israel, incluso con posibles conexiones al culto a Yahvé en sus fases más tempranas. Esta constatación nos obliga, como buscadores de la verdad, a preguntarnos: ¿cómo una práctica tan extrema, si alguna vez tuvo cabida, llega a su fin? ¿Cómo se transforma la conciencia religiosa y moral de un pueblo a lo largo del tiempo? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto crucial de análisis. Este es el relato fascinante y a menudo complejo de cómo el antiguo Israel confrontó estas sombras de su pasado, las condenó y finalmente intentó borrar estas huellas de su historia sagrada. Un momento decisivo, un verdadero punto de inflexión en esta transformación de la conciencia y la práctica religiosa, se produce durante el reinado del rey Josías de Judá. Este rey gobernó a finales del siglo VII a.C., aproximadamente entre los años 640 y 609 a.C. Según nos cuenta el relato bíblico, principalmente en el segundo libro de Reyes, capítulos 22 y 23, durante unas obras de reparación que se estaban llevando a cabo en el templo de Jerusalén, los obreros encontraron un libro de la ley. La mayoría de los eruditos bíblicos hoy en día identifican este libro con una forma temprana del Deuteronomio, uno de los 5 libros de la Torá. Este descubrimiento, según la narrativa, desencadenó una profunda y radical reforma religiosa en todo el reino de Judá. El rey Josías, aparentemente horrorizado por las prácticas idolátricas y sincretistas, es decir,
La mezcla de diferentes creencias y cultos que se habían arraigado profundamente en Judá a lo largo de generaciones emprendió una purga religiosa de gran alcance. Una de las medidas centrales de su reforma fue la centralización del culto a Yahvé exclusivamente en el Templo de Jerusalén. Además, ordenó la destrucción de los santuarios locales conocidos como lugares altos, donde se rendía culto a Yahvé de formas consideradas irregulares o donde se adoraba a otras deidades. También se propuso erradicar las influencias de los cultos extranjeros que habían penetrado en Judá. Y de manera muy significativa para el tema que nos ocupa, el texto bíblico nos informa de manera explícita que el rey Josías profanó el Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno hiciese pasar su hijo o su hija por fuego a Molec. Segundo libro de Reyes 23:10. Esta acción específica de Josías contra el Tofet es un hito fundamental. Es la primera vez en la narrativa bíblica que vemos una intervención real, directa, contundente y explícita, con el propósito claro de abolir la práctica del Molec en ese lugar infame. La reforma de Josías no fue, por lo tanto, solo un cambio litúrgico o una simple reorganización del culto. Fue una redefinición profunda de la identidad religiosa de Judá, un intento deliberado de purificar el yavismo y presentarlo como una fe estrictamente monoteísta, diametralmente opuesta a las prácticas consideradas paganas por los reformadores. Es muy probable, de hecho, que gran parte de la condena vehemente y apasionada contra el sacrificio infantil que encontramos en diversos textos bíblicos provenga de los círculos teológicos deuteronomistas, aquellos que estaban ideológicamente alineados con la reforma de Josías. Son ellos quienes, mirando hacia atrás en la historia de Israel, la reinterpretan a través del prisma de la fidelidad o la infidelidad a la ley de Yahvé tal como ellos la entendían, y condenan sin paliativos estas prácticas ancestrales que consideraban una traición al pacto. Un dato histórico importante que nos ayuda a entender el contexto de la reforma de Josías es que esta ocurrió en un momento de debilidad del poderoso imperio asirio, que durante mucho tiempo había ejercido su dominio sobre la región. Esta debilidad asiria le dio a Judá una ventana de oportunidad para afirmar su independencia política y, consecuentemente, su identidad religiosa clara. Por lo tanto, la reforma de Josías tuvo también una dimensión nacionalista importante. Se trataba de definir un verdadero Israel fiel a Yahvé, en contraste con las influencias culturales y religiosas extranjeras. La condena del sacrificio infantil se vuelve aún más explícita, detallada y teológicamente elaborada en los escritos de los profetas que vivieron durante y después de los eventos traumáticos de la caída de Jerusalén a manos de los babilonios y el subsiguiente exilio babilónico que tuvieron lugar a principios del siglo VI a.C. Entre estos profetas destacan principalmente Jeremías y Ezequiel. Estos hombres no solo denuncian la práctica con palabras encendidas, sino que también inician un proceso teológico crucial: el de exculpar a Yahvé de cualquier tipo de implicación o aprobación de tales rituales. Jeremías, por ejemplo, en varios pasajes de su libro, como Jeremías 7:31, 19:5 y 32:35, acusa al pueblo de Judá de haber construido los lugares altos del Tofet para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Y aquí viene la afirmación teológica clave que marca una ruptura. Jeremías pone en boca de Yahvé las palabras, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón o en mi mente. El profeta es enfático y absoluto.
Yahvé no solo no ordenó jamás tales sacrificios, sino que la idea misma nunca se le ocurrió, nunca formó parte de su voluntad divina. Esta es una declaración teológica de enorme poder que busca trazar una línea divisoria clara e infranqueable entre lo que se considera el verdadero culto a Yahvé y estas prácticas que ahora se tildan de abominables, atribuyéndolas a la influencia corruptora de dioses extranjeros como Baal o a la profunda perversión y pecaminosidad del propio pueblo. Ezequiel, un profeta conocido por su lenguaje a menudo extremo, sus visiones intensas y su teología a veces desconcertante, va aún más lejos en su reflexión, aunque lo hace de una manera que resulta teológicamente más compleja y, para algunos intérpretes, incluso más problemática. En el capítulo 20 de su libro, específicamente en los versículos 25, 26 y 31, el profeta Ezequiel parece sugerir que, como una forma de castigo por la rebelión persistente y obstinada del pueblo de Israel, Yahvé mismo les dio estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y entre estos malos estatutos se incluiría, según la interpretación de Ezequiel, la contaminación del pueblo a través de sus propias ofrendas, haciendo pasar por el fuego a todo primogénito, con el propósito divino de que Yahvé los desolara y así ellos supieran a través del sufrimiento y la pérdida que Él es Yahvé, el único Dios. Esta es sin duda una teología dura y difícil de asimilar. Yahvé, en su ira y como parte de su juicio, permite o incluso ordena indirectamente prácticas terribles como una forma de llevar al pueblo a tocar fondo y reconocer su soberanía. Sin embargo, es importante notar que en otros pasajes de su mismo libro, por ejemplo Ezequiel 16, 20, 21, Ezequiel también condena de manera inequívoca el sacrificio de niños, describiéndolo como una ofrenda hecha a ídolos, a los que él llama Hilulim, su término despectivo favorito para los ídolos, una palabra que posiblemente está relacionada con el término hebreo para excremento, y acusa al pueblo de haber sacrificado a sus hijos e hijas como alimento para estos falsos dioses. Lo que observamos claramente tanto en Jeremías como en Ezequiel es un esfuerzo concertado y sistemático por parte de la teología profética del período exílico y postexílico para lograr varios objetivos. Primero, condenar de manera absoluta el sacrificio infantil como una práctica abominable y contraria a la voluntad de Yahvé. Segundo, desvincular completamente a Yahvé de cualquier mandato, aprobación o complacencia con tales prácticas, ya sea negando categóricamente que alguna vez las ordenara, como hace Jeremías, o presentándolas como una consecuencia paradójica y terrible del juicio divino por la desobediencia del pueblo, como sugiere Ezequiel. Y tercero, atribuir la responsabilidad de estas prácticas a la influencia corruptora de cultos extranjeros, como el de Baal u otros ídolos, o a la propia pecaminosidad, rebelión y dureza de corazón del pueblo de Israel. Este proceso de limpieza teológica es fundamental para entender cómo la religión de Israel evolucionó y se redefinió a sí misma frente a su propio pasado y a las prácticas de las culturas vecinas. Paralelamente a esta condena profética y a las reformas impulsadas por reyes como Josías, la propia ley bíblica, tal como fue compilada y editada a lo largo del tiempo, desarrolló mecanismos específicos para evitar la implicación literal y física del antiguo mandato sobre la entrega de los primogénitos a Yahvé. Estas son las que podríamos denominar, para entendernos,
cláusulas de escape o rituales de sustitución. Ya hemos visto que el mandato original del libro del Éxodo, capítulo 22, sobre el primogénito resultaba profundamente problemático y abierto a interpretaciones terribles. Textos legales posteriores dentro de la Torá, como por ejemplo los que encontramos en el libro de Números, capítulo 3, versículos 11-13 y capítulo 18, versículos 15-16, establecen de manera mucho más clara y detallada que, si bien los primogénitos varones de Israel pertenecen de una manera especial a Yahvé, en recuerdo de la protección divina durante la Pascua en Egipto, estos deben ser redimidos, es decir, rescatados o comprados de vuelta de esa obligación original. ¿Y cómo se realiza esta redención? La ley provee varias formas. Primero, los miembros de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal por excelencia en Israel, son tomados por Yahvé en lugar de todos los primogénitos de las demás tribus de Israel, para dedicarse de por vida al servicio del santuario. Esta es una forma de sustitución colectiva, donde una tribu entera asume la carga que originalmente recaía sobre todos los primogénitos. Segundo, aquellos primogénitos individuales que excedían el número de levitas disponibles, o en general según la práctica posterior, todos los primogénitos varones, que no fueran de familia sacerdotal o levita, debían ser redimidos mediante un pago monetario específico. El libro de Números 18-16 especifica que este pago de redención debía ser de 5 siclos de plata. Este antiguo ritual de redención del primogénito, conocido en hebreo como Pidyon Haben, Pediven HBN, se practica en el judaísmo tradicional hasta el día de hoy, donde el padre rescata simbólicamente a su hijo primogénito de un Cohen, un descendiente de la línea sacerdotal de Aarón, mediante un pago ceremonial de 5 monedas de plata. La idea de la sustitución animal también es absolutamente central en la tradición bíblica como una forma de evitar el sacrificio humano. La historia más famosa y paradigmática en este sentido es, por supuesto, la del sacrificio de Isaac, que se narra en Génesis capítulo 22, donde en el último momento, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su amado hijo, un ángel de Dios interviene y un carnero es provisto milagrosamente por Dios para ser sacrificado en lugar de Isaac. Esta narrativa, como exploraremos más adelante, es fundamental para la teología de la sustitución y la expiación en las tradiciones judía y cristiana. También es interesante recordar que en los Tofets púnicos de Cartago, como ya mencionamos, se encuentran restos de corderos junto con los de niños, y algunas inscripciones podrían incluso sugerir la posibilidad de sustituciones animales en ciertos casos. Dentro del propio Israel, el Cordero Pascual mismo, cuyo sacrificio conmemora la liberación de Egipto, puede ser visto como una forma de sacrificio sustitutivo que protege la vida de los primogénitos israelitas. Eventualmente, otras prácticas rituales, como la circuncisión que se realiza al 8º día de nacido el varón, exactamente el mismo día en que, según el antiguo mandato de Éxodo 22, el primogénito debía ser dado a Yahvé, pudieron haber asumido parte de la función simbólica de esta dedicación o entrega del niño a Dios, marcándolo como perteneciente al pueblo del pacto de una manera que no implicaba su muerte. Lo que todo este conjunto de leyes y prácticas nos muestra es un esfuerzo consciente y sostenido dentro de la tradición israelita para alejarse de la práctica literal del sacrificio infantil
proveyendo alternativas rituales, legales y económicas que satisfacían el antiguo reclamo divino sobre el primogénito sin tener que recurrir al acto físico y terrible del sacrificio de un niño. Finalmente, una parte muy importante de este proceso de transformación de la memoria y de la práctica religiosa fue la reescritura o la reinterpretación de la historia de Israel con el fin de atribuir sistemáticamente la práctica del sacrificio infantil a los otros, a los cananeos, los habitantes originales de la tierra prometida, a los amonitas y moabitas, pueblos vecinos y a menudo enemigos, en general, a los cultos paganos extranjeros. Los textos bíblicos, especialmente en su redacción final que muestra una fuerte influencia de las escuelas teológicas deuteronomista y sacerdotal, tienden a presentar a Israel como un pueblo que, idealmente y desde sus orígenes, siempre estuvo opuesto a estas prácticas abominables, y cuando los israelitas en su historia incurrieron en ellas, esto se presenta como una consecuencia de la influencia corruptora externa, o como un acto de grave error y traición al verdadero Dios, Yahvé. Si bien es cierto que el sacrificio infantil existía en diversas formas en las culturas del antiguo Cercano Oriente, aunque la extensión exacta y la naturaleza de estas prácticas son todavía objeto de debate entre los arqueólogos e historiadores, en la bíblica actual sirve para un propósito teológico claro: distanciar al verdadero yavismo, tal como lo entendían los redactores finales de estas abominaciones, y para construir una identidad religiosa y moral israelita que fuera distintiva y superior a la de sus vecinos. Es una forma de decir: nosotros no somos como ellos. Nuestro Dios, el verdadero Dios, no exige tales cosas horribles. Esta es una estrategia común y muy efectiva en la formación de identidades religiosas y nacionales. Definir quiénes somos en clara oposición a quiénes no somos y a lo que consideramos inaceptable. Este proceso de transformación, como pueden imaginar, no fue instantáneo ni simple. Fue, más bien, un largo y complejo desarrollo teológico, legal, social y cultural que se extendió a lo largo de muchos siglos. Y este mismo proceso preparó el escenario para cómo estas ideas tan potentes de sacrificio, primogenitura, sustitución y expiación serían recogidas, reinterpretadas y llevadas a nuevas y radicales conclusiones en las tradiciones religiosas que surgirían posteriormente del tronco del judaísmo. Resaca simbólica del sacrificio. Hemos visto cómo el antiguo Israel cambió su postura frente al sacrificio de niños. Pero las ideas muy fuertes, incluso las más terribles, no se borran fácilmente. A menudo cambian de forma y sus ecos se escuchan de nuevas maneras. Esto nos lleva a un tema muy interesante. Aquí veremos cómo la idea del hijo sacrificado siguió viva y tomó nuevos significados muy importantes. La historia más famosa sobre esto en la tradición judeocristiana es la del sacrificio de Isaac, también llamada la Akedah, que significa la atadura. La encuentran en el Génesis capítulo 22. La historia es así. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo que tanto amaba y que era la promesa de su descendencia. Abraham, con una fe increíble, obedece. Ata a Isaac, lo pone en el altar y levanta el cuchillo. Justo en ese momento un ángel lo detiene. Entonces aparece un carnero y ese animal es sacrificado en lugar de Isaac. Esta historia es clave por varias razones. Muestra la fe de Abraham. Establece la idea de que un animal puede reemplazar a un humano en un sacrificio
y parece decir que Dios no quiere sacrificios humanos de sus seguidores, sino un corazón dispuesto. Hay detalles curiosos en esta historia que nos conectan con lo que hemos hablado. Por ejemplo, Dios llama a Isaac, tu hijo, tu único, Yachid, a whom amas. La palabra hebrea Yachid significa único o amado. Algunos expertos, como el Dr. Sledge, han mencionado que Yachid podría haber sido una palabra técnica antigua para el niño elegido para un sacrificio especial. Como Isaac tenía un hermano mayor, Ismael, que Dios lo llame único es llamativo. Otro detalle es que después de todo el texto dice que Abraham bajó del monte, pero no menciona a Isaac bajando con él. Esto ha hecho que algunos estudiosos como John D. Levenson en su libro The Death and Resurrection of the Beloved Son piensen que quizás la historia original era más cruda y que Isaac sí era sacrificado y que la parte del ángel y el carnero se añadió después para suavizarla. Es una teoría, pero nos hace pensar. Lo que sí es claro es que después de esta prueba Dios le promete a Abraham muchísimos descendientes, siguiendo la idea de que un gran sacrificio o la disposición a hacerlo trae una gran bendición. La Aquedá entonces es una historia que toma la idea del sacrificio infantil y la transforma. Muchos siglos después, la idea del hijo sacrificado reaparece con muchísima fuerza en el cristianismo con la figura de Jesús. La teología cristiana, sobre todo como la explicó el apóstol Pablo, presenta la muerte de Jesús en la cruz no como un simple accidente o una ejecución más, sino como un sacrificio para perdonar los pecados del mundo. Veamos los parecidos y los cambios. Primero, Jesús es el Hijo unigénito. El Evangelio de Juan 3:16 dice que Dios Padre entregó a su Hijo único por amor al mundo. Esto recuerda mucho a Isaac, el Yachid. Segundo, sacrificio por los pecados. ¿Recuerdan que el profeta Miqueas se preguntaba si ofrecer al primogénito perdonaría los pecados? La teología cristiana dice que sí. La muerte de Jesús, el Hijo perfecto, tiene el poder de perdonar los pecados de todos. Tercero, Jesús es el Cordero de Dios. Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esto lo conecta con los sacrificios de animales, como el Cordero de Pascua. Cuarto, triunfo sobre la muerte. A diferencia de los sacrificios antiguos, donde la víctima moría y ya, la historia de Jesús termina con su resurrección. El Hijo sacrificado no se queda muerto, sino que vence a la muerte. El teólogo Dr. Heath Dowrell, en su libro Child Sacrifice in Ancient Israel, sugiere que las antiguas prohibiciones del sacrificio de niños en Israel dejaron una especie de vacío o tensión que la historia del sacrificio de Jesús vino a llenar de una forma nueva. La idea de un Dios que entrega a su propio Hijo, Romanos 8:32, es central en el cristianismo y es, en cierto modo, una forma de sacrificio divino del Hijo para salvar al mundo. En la brujería, este modelo del hijo-hija sacrificado tiene un significado simbólico muy profundo: muerte y renacimiento. En muchas iniciaciones hay una muerte simbólica del viejo yo para que nazca un nuevo ser más consciente. Es sacrificar el ego. El precio del conocimiento. A menudo, para obtener sabiduría o poder hay que hacer un sacrificio. Tiempo, comodidad, enfrentar nuestros miedos. Piensen en Odín, que sacrificó un ojo por la sabiduría de las runas. Dejar el pasado para crear un futuro nuevo. A veces hay que sacrificar apegos o viejos hábitos que nos frenan. Lo que vemos es que aunque el sacrificio literal de niños fue, y debe ser, rechazado,
La idea de ofrecer algo muy valioso para lograr una gran transformación o bendición es muy poderosa y sigue viva. Ha cambiado de forma a lo largo de la historia, desde pruebas de fe hasta el centro de grandes religiones. La sombra del Molech, del sacrificio extremo transformada, sigue proyectándose de formas que a veces no esperamos. Entender esto nos ayuda a comprender la historia religiosa y también las fuerzas profundas que mueven el espíritu humano. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.